Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y vamos a leer esta poderosa palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Póngase cómodo, por favor, y disfruta de la palabra, porque la palabra se tiene que disfrutar, porque es comida, es alimento para nuestro espíritu. Ok, voy a titular la reflexión de esta tarde: conociendo los pensamientos de paz de Dios. Voy a repetir una vez más: conociendo los pensamientos de paz de Dios. Y en este día vamos a meditar un poco acerca de la verdadera paz. La Biblia contiene muchos textos y versículos que hablan de la paz como una promesa de Dios. Escuche, por favor, la palabra paz se menciona 444 veces en toda la Biblia. 444 veces en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. 317 veces en el Antiguo Testamento. Es increíble cómo en el Antiguo Testamento se habla mucho de la paz. Desde Génesis hasta Malaquías, 317 veces se menciona la palabra paz. Y en el Nuevo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis, se mencionan 97 veces. Esto significa que Dios en su palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, ha revelado mucho de la paz. Se dice mucho acerca de la paz en la palabra de Dios. Entendemos entonces que a Dios le interesa mucho nuestra paz. A Dios le interesa mucho la paz de tu alma. Ejemplo de ello es Jeremías 29, versículo 11, que usted está leyendo en la pantalla, el cual revela los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Los pensamientos que Dios tiene de tu vida, de ti. Aquí, en esta porción de la Escritura, Dios ha dicho que tiene pensamientos de paz para nosotros. Hágame un grande favor, dígale al que está a su lado: Dios ha dicho, dígaselo, Dios ha dicho que tiene pensamientos de paz para nosotros. Dígale: con Dios nos va a ir bien. Con Dios nos va a ir bien. Y dígale, le voy a compartir un secreto. Dígale: con Dios se prospera mejor. Con Dios se prospera mejor, hermanos. Con Dios se disfruta mejor la vida. Qué hermosa es la vida, y se disfruta mejor la vida cuando la paz de Dios gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Por qué creen que siempre repetimos ese texto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Apréndaselo de memoria. Dios tiene pensamientos de paz para tu vida. Qué poderosa revelación, ¿verdad? Y qué grande promesa de Dios para nosotros. Pero meditemos un momento en el contenido de este texto, porque hay muchas cosas ahí que podemos entender de parte de Dios. Vuelvo a repetir: porque yo sé. Eso es muy poderoso, eso es muy profundo.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé o Jehová, como traduce la Biblia, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta poderosa promesa fue dada, escuche, en el contexto cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, escuche, fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y en ese ambiente de cautiverio, de dolor, de angustia, de desesperación, hermanos, Dios le habla al profeta Jeremías y le da esta promesa, le da esta palabra para que se la transmita al pueblo que está en cautiverio. Y es una promesa de paz y de restauración que Dios le estaba dando a su pueblo en tiempos difíciles. Esta promesa de paz, lo que estamos leyendo, es parte de una carta que el profeta Jeremías redactó para los cautivos que ya estaban en Babilonia. Mira el contexto. Vamos a mirar el contexto. Vamos a irnos al versículo 1. Mire, ese es el contexto. En ese contexto se da esta promesa de paz, que es una promesa grandísima para el pueblo de Israel, pero también es una promesa para nosotros. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. En ese contexto, en ese tiempo, en esa condición, en esa prueba, en medio de esa situación extremadamente difícil, porque el pueblo, el rey Nabucodonosor reubicó a los creyentes judíos, los sacó de su tierra y los llevó a una tierra extraña. Israel fue llevado cautivo, 70 años de cautiverio, y en medio de ese tiempo tan difícil de cautiverio, Dios les consuela, dándoles una promesa de paz para que ellos tuvieran esperanza y confianza en el Señor. Fue en ese tiempo de cautiverio cuando Dios trae esta revelación. ¿Para quiénes? Primero, para los cautivos, que tuvieran paz, que tuvieran esperanza, que tuvieran esa confianza de que al final del cautiverio Dios los iba a restaurar, los iba a liberar, los iba a regresar de Babilonia para que volvieran a sus casas, a sus tierras que habían dejado en Jerusalén. Una promesa de paz en tiempos de guerra, una promesa de paz en tiempos de cautiverio, una promesa de paz en el tiempo cuando literalmente muchos fueron despojados, secuestrados, porque los llevaron a la fuerza de Jerusalén a Babilonia. Prácticamente fueron secuestrados. Y en medio de ese contexto, Dios les da una promesa de paz. ¿Qué significa esto entonces? Que la paz de Dios, escuche y aprende, la paz de Dios no es ausencia de conflictos. La paz de Dios no es ausencia de guerra.
La paz de Dios, hermanos, es la garantía de que Dios está con nosotros en medio de las pruebas, en medio de los problemas, en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, en medio de la guerra, en medio de la violencia, en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de todo lo negativo. Hermanos, si Dios está contigo, conmigo, con nosotros, podemos tener paz. Su presencia. Si su presencia está con nosotros, hermanos, podemos estar tranquilos. Si su presencia está contigo, podemos tener confianza en medio de la adversidad. Porque Dios es fiel a su palabra. Repita conmigo: Dios es fiel a su palabra. Yo puedo tener paz aún en las peores circunstancias. Oiga, qué circunstancia más tremenda, ¿verdad? El pueblo estaba cautivo. Fueron llevados como rehenes, como prisioneros. Fueron sacados de su pueblo, de su casa, de sus haciendas, de sus parcelas, de sus terrenos, de sus herencias. Escucha esto: materialmente habían perdido todo. Materialmente habían perdido todo. Pero Dios estaba con ellos. Y con la presencia de Dios podemos tener paz, aún viviendo sometidos, aún siendo despojados, aún siendo desterrados de la casa, aún viviendo en tierra ajena. Con la presencia de Dios, yo puedo, usted puede tener paz. Podemos tener paz, aún perdiendo todo, mis hermanos. Si tenemos la presencia de Dios, podemos tener paz en el corazón, porque con Dios todavía hay esperanza. Ellos estaban en cautiverio en una tierra desconocida, pero Dios no había terminado con ellos. Todavía Dios tenía pensamientos para ellos. Todavía Dios tenía planes para ellos. No había terminado con ellos. Los 70 años de cautiverio en Babilonia no era el fin del mundo. Probablemente muchos de los que fueron despojados de sus casas, de sus propiedades, de sus tierras, y que fueron arrancados a la fuerza, sometidos para ser llevados, privados de su libertad a Babilonia, quizá muchos de ellos pensaron que era el fin de su existencia, que era el fin del mundo para ellos. Pero los planes y los pensamientos de Dios eran diferentes al pensamiento de los que fueron llevados cautivos. Y fue en ese contexto de prisión, de asolamiento, donde Dios revela una palabra de paz para su pueblo. Porque yo sé, en medio del conflicto, en medio del cautiverio, Dios le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Yahvé: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué significa eso? Que aún el cautiverio Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Aún las cosas que habían perdido, Dios las estaba permitiendo con un propósito. Que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, Dios lo estaba permitiendo con un propósito. ¿Y qué creen que Dios estaba haciendo? Estaba repitiendo la misma historia cuando la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob fueron sometidos a esclavitud en Egipto, hermanos, y Dios se valió de la esclavitud para formar una nación grande con la riqueza del faraón. Hermanos, Dios forjó un pueblo, una nación, para que entraran a la tierra de Canaán. En Babilonia Dios estaba usando toda la riqueza y la autoridad de Nabucodonosor para hacer de los hebreos una nación grande y poderosa. Ahora, en este texto
específicamente en este texto hay 4 detalles muy importantes que yo quiero señalarles. Yo no sé si usted ya los miró, pero yo estoy mirando 4 detalles ahí. 4 aspectos. Vamos a leer y vamos a meditar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ahí está el primer aspecto. Segundo, dice Yahvé, pensamientos de paz es el segundo aspecto. No de mal es el tercer aspecto. Para daros el fin que esperáis, ese es el cuarto aspecto. 4 cosas muy importantes, 4 aspectos, 4 detalles muy importantes que yo quiero que meditemos profundamente en esa palabra, para que crezcamos en la fe, para que seamos fortalecidos en la confianza, para que tomemos esperanza. Así que el primero, aspecto número 1, Dios revela los pensamientos que tiene para nosotros. Aquí Dios está revelando los pensamientos que tiene para ti. ¿No te gozas por ello? Aquí Dios está abriendo su corazón. Aquí Dios está sincerándote contigo. Aquí Dios está hablando con toda verdad, con toda sinceridad, como un padre a su hijo, diciéndole lo que él como padre siente, piensa, los planes, el propósito que tiene para con aquel hijo o con aquella hija. Entonces yo veo algo muy poderoso aquí. Primero, Dios revela los pensamientos que tiene para ti. Dios ha dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La expresión de Dios, porque yo sé, repite conmigo, porque yo sé. Esa expresión de Dios es una expresión de firmeza. Es una expresión de seguridad. Yo sé. Cuando alguien dice yo sé, está hablando con toda seguridad, hermanos. Cuando alguien dice yo sé, es porque está hablando con esa firmeza, con esa confianza, con esa seguridad. Y Dios no vacila, ni juega con su palabra, ni juega con su promesa. Si Dios dice yo sé, es porque Él es firme en lo que ha dicho. Y es mejor que usted le crea. Es mejor que usted crea en esa palabra. El yo sé de Dios, porque yo sé, significa que Dios tiene conocimiento perfecto de todas las cosas de tu vida. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro en presente continuo. Lo sabe todo, lo mira todo. Significa que Dios está seguro de lo que va a hacer en ti. Él no está jugando, ni tampoco está improvisando. Él está hablando con toda seguridad. El yo sé de Dios significa que Él se ha propuesto a sí mismo hacer algo glorioso en el futuro de tu vida. Hacer cosas grandes en el futuro de tu vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esta frase da a entender que Dios está firme y seguro de lo que piensa hacer por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y lo que ha pensado hacer con nosotros, contigo, conmigo, lo ha revelado para que tú y yo tengamos conocimiento de ello y tengamos confianza en su promesa, en su voluntad. El yo sé de Dios significa que Dios quiere que tú sepas que Él ha pensado hacer muchas cosas en ti.
Dios tiene pensamientos de hacer muchas cosas por ti. Qué poderoso es saber que Dios tiene pensamientos de ti, de mí. Oye, mi hermano, estamos en los pensamientos de Dios. Todavía estás en los pensamientos de Dios. Todavía sigues en los pensamientos de Dios. Dios ha pensado en ti. Y me voy a detener en la palabra pensamientos. Ya voy a pasar del porque yo sé y voy a entrar a los pensamientos. La palabra pensamientos. Mire que le estoy explicando, tratando de explicar la palabra con toda claridad, Si no aprende, ya no es culpa mía, porque yo estoy tratando de explicárselo con toda claridad, Si no entiende, ya no es culpa mía, La palabra pensamientos debe de entenderse como intenciones, planes, designio, decisión, determinación. De esa manera tenemos que entender la palabra pensamientos. Que Dios tenga pensamientos de mí y de ti está diciendo que por ti tiene intenciones, que tiene planes de ti, que ha tenido decisiones, designios de ti, hermano, que ha tenido determinación de ti, que ha tomado intenciones, planes, decisiones, determinaciones desde la eternidad por tu persona, por tu vida, por tu alma. La palabra pensamientos entonces revela que Dios tiene muchos planes de hacer algo por ti, algo determinado, algo que ha decidido hacer por nosotros. Por ello, hermano, lo que Dios está haciendo en tu vida es una decisión y una determinación eterna. Lo que Dios hará en tu vida y en la mía también, lo ha pensado desde la eternidad. Lo ha determinado y ciertamente sucederá. Y por eso yo admiro a Dios. Y meditando en esto, yo confirmo un principio muy fuerte que tengo arraigado en mi convicción personal. Dios no improvisa nada. ¿Sí sabías eso? Dios no improvisa nada. Dios todo lo tiene meditado, pensado, planeado con anticipación, porque es un Dios ordenado. Por eso a los predicadores les doy carrilla: no vengan a improvisar, pónganse a meditar antes de que suban a predicar. Porque Dios no improvisa. Dios no improvisa. Todo lo tiene meditado, planeado con anticipación. Porque la Biblia dice que Él es un Dios de orden. Y Él dice: porque yo sé los pensamientos de paz que tengo para vosotros. ¿Ya lo pensó? Lo que va a hacer contigo ya lo determinó desde la eternidad. Lo que va a hacer en el futuro de tu vida, Dios ya lo tiene determinado con anticipación. Ya lo planeó. Ya lo pensó bien. Y lo va a hacer. Lo que Dios ha pensado hacer de ti se cumplirá. Escucha esto, se va a cumplir. Y no importan las circunstancias actuales de tu vida. Acuérdate de lo que estaba pasando con aquellos hebreos en Babilonia. Lo que Dios ha prometido lo va a realizar. No importa si has perdido todo. No importa si estás en tierra ajena. No importa si estás en tierra extraña. No importa si has sido robado, despojado o privado de algo. Dios todavía tiene pensamientos para ti. Dios todavía tiene planes para ti. Tu vida, tu futuro, tu destino todavía está escrito en la agenda de Dios, en la agenda poderosa y eterna de Dios. Todavía está escrito lo que Dios va a hacer.
Espero que ese aplauso sea porque realmente está entendiendo, ¿eh? No lo haga por unirse al montón de los que están aplaudiendo. Hágalo por convicción propia. Amén. Hermano, no importa las tragedias que hayan pasado en tu vida. No importan las situaciones críticas que estés atravesando en este momento. No importa si te robaron, si mataron a alguien en tu familia, si secuestraron a alguien, si te despojaron de la herencia del padre. No importa, hermanos, las situaciones difíciles que estés atravesando. Dios todavía no ha terminado contigo. Hay cosas que Dios todavía ha pensado hacer. Y quizá puede ser que en algunos todavía ni ha comenzado a trabajar. Todavía ni ha comenzado a manifestarse. Digo porque probablemente muchos de los que me están escuchando tengan llamado al pastorado y todavía no son pastores. Y tú no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer en tu vida cuando Él cumpla su propósito de llamarte al ministerio. Por eso digo que muchas veces quizá en algunos todavía no ha comenzado. Pero ciertamente en el futuro de tu vida se va a cumplir. Yo quiero que escuches muy bien esto. La situación actual de tu vida, lo que estás viviendo ahora, si está llena de problemas, dificultades, no es impedimento. Nada de eso que estás sufriendo, nada de eso con lo que estás batallando, nada de eso con lo que estás llorando, no es impedimento para que Dios cumpla su propósito en ti. Aun si todavía estás cautivo, amarrado, atado a ciertas circunstancias difíciles y puede ser hasta pecaminosas todavía, porque quizá estás luchando con esa debilidad carnal. Eso no es impedimento para que Dios cumpla sus pensamientos en ti. Dios todavía sigue teniendo planes para ti. No importa si has fallado, no importa si te has equivocado, no importa si has metido las dos patas en alguna imprudencia, los dos pies en alguna equivocación. No importa, Dios todavía sigue teniendo pensamientos de ti, buenos para ti. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Si está en los pensamientos de Dios, ciertamente se va a cumplir. Y tú lo verás con tus propios ojos. Lo vivirás, lo recibirás y sobre todo lo disfrutarás. Los que ya tenemos muchos años en el Evangelio, yo tengo más de 25 años de convertido. Yo creo que muchos de los que ya tenemos más de 20, 25, 30 años de convertido, yo creo que en el ahora, en el presente de nosotros, muchos de nosotros los que ya llevamos años de convertidos, ya estamos disfrutando, hermanos, muchas cosas que estaban en los pensamientos de Dios desde la eternidad. Yo puedo dar fe y puedo dar testimonio, hermano, que estoy cumpliendo en mi vida personal, en mi familia, muchas de las cosas que Dios prometió hacer en mí. Y yo quiero que tú tengas esa confianza y que despiertes esa fe de que si Dios lo ha pensado hacer, ciertamente se manifestará y fielmente cumplirá lo que Él ha pensado de tu vida. Y por ello debes de alabar a Dios. ¿Qué otro aspecto nos falta ahí? Me quedé solamente con el primero. Estoy solamente en el primero. ¿Cuál es el segundo aspecto? Pensamientos de paz. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Dios tiene pensamientos de paz para ti. Dicho de otra manera, Dios tiene planes de paz para ti. Dios ha pensado en la paz de tu vida. Tiene planes e intenciones de paz para ti, para mí y para todos nosotros. Y yo me propuse, digo, voy a predicar cortito porque ya es de madrugada lo que estoy estudiando.
Pero mire cómo Dios siempre es como una fuente, hermanos, que fluye, un manantial de vida, de sabiduría es su palabra. La palabra paz, pensamientos de paz. La palabra paz se traduce de la palabra shalom. Shalom. Y esa palabrita shalom abarca varias definiciones. Por ejemplo, seguro, dichoso, tranquilo, sereno, pacífico, paz. Pero la definición más importante y más grande de la palabra shalom es paz. Por eso, todas las veces que en el Antiguo Testamento se traduce paz, viene de la palabra shalom. Y la experiencia de vivir seguro, confiado y esperando en lo que Dios ha dicho es eso precisamente: vivir en paz, tener la paz. Entonces, cuando Dios dice que tiene pensamientos de paz, lo que Dios está diciendo que tiene planes de paz para tu alma. Literalmente y textualmente lo que Dios está diciendo es que quiere que tú vivas en paz. Quieres que tengas paz. A Dios le interesa que tengas un futuro eterno lleno de paz. ¿Tú crees que a Dios le complace verte sufriendo? ¿Tú crees que a Dios le complace verte todo atribulado? ¿Todo deprimido? ¿Todo amargado? ¿Tú crees que a Dios le complace verte en esa condición? ¿Todo lleno de problemas? ¿Desesperado sin saber qué hacer? No. Los pensamientos de Dios son diferentes. Él tiene pensamientos de paz para ti, para tu familia. Pensamientos de paz significa que Dios ha pensado concederte la bendición de que vivas bien, seguro, tranquilo, en paz, sereno, confiado, pacífico, completamente en paz. Todas las definiciones de la palabra shalom. Y esta experiencia de vivir en completa paz solamente viene de parte de Dios. Quiero que te vayas con el pensamiento en esta tarde, principalmente si viniste de visita a este lugar, que no se puede encontrar verdadera paz fuera de Dios. No hay. En un mundo de maldad, de pleitos, violencias y guerras, no se puede encontrar verdadera paz. Esta experiencia de vivir en completa paz solamente en Dios la podemos tener. Pensamientos de paz, dice el Señor. Y pensamientos de paz es sinónimo de bienestar y tranquilidad, dicha y felicidad, quietud y prosperidad, bendición y satisfacción, reposo y descanso. Ese es el sinónimo de todo esto que mencioné. Esta lista, hermanos, es sinónimo de pensamientos de paz. Y estos son los pensamientos y los planes que Dios tiene para ti y también para mí. El ser humano, por naturaleza, en medio de la presión, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, algunas veces nosotros mismos, escuche, nosotros mismos tenemos pensamientos negativos de nuestra propia vida. Increíble, ¿verdad? Y aún siendo creyentes a veces, tenemos pensamientos negativos de nuestra propia vida. Pero mira a Dios. Él está lleno de buenos y agradables pensamientos para ti, aunque tu corazón esté lleno de pensamientos negativos. Él sigue hablando: tengo pensamientos de paz. Tercer aspecto. ¿Cuál es el tercer aspecto? Y no de mal. Amén.
Dentro de los pensamientos de paz no hay nada malo para ti. Dentro de los pensamientos de paz de Dios no hay nada malo para tu vida. Y yo meditaba y me detenía en esto. Dentro de los pensamientos de paz que Dios tiene para nosotros, dice que no hay nada malo. Son pensamientos de paz y no de mal. Qué importante es entender esto, hermanos. Dios no tiene ningún pensamiento malo contra ti. ¿Sí me escuchaste? ¿Lo estás mirando ahí? Pensamientos de paz y no de mal. No hay nada malo de Dios contra ti. Porque es un Dios fiel. Es un Dios de bondad. Es un Dios de amor. Y como su naturaleza es amor, no hay nada de malo de Dios contra tu vida. Ahora voy a hacer una correcta explicación de esto para que no se vayan hasta el otro extremo, y empiecen a justificarse, a llevar una vida desordenada. Total, Dios no tiene nada de malo contra de mí. No. Tenemos que ser serios y maduros y entendidos. Aquí está hablándole a su pueblo. Aquí está hablándole a sus hijos. Aquí está hablándole a los creyentes. Sin embargo, aunque ha dicho que tiene pensamientos de paz y no de mal, sin embargo ha dado advertencias como prevención contra la maldad, porque es un Dios justo y quiere evitar toda clase de maldad en nosotros. Por eso la Biblia está llena también de advertencias y también de sentencias. Pero quiero que medites en esto. Acompáñame en el entendimiento, en el discernimiento. Si eres fiel, Dios no tiene pensamientos de castigarte. Si eres santo, Dios no tiene pensamientos de condenarte. Si eres obediente, Dios no tiene pensamientos de disciplinarte, de meterte vara. Si eres justo, recto, Dios no ha pensado destruirte. O sea que si eres fiel, santo, obediente, justo, temeroso, hermanos, y le amas y le sirves y te complaces en adorarle, en exaltarle, entonces son pensamientos de paz que Dios tiene para ti y no de mal. Pero si andas de rebelde, es justo. Claro que va a pensar disciplinarte. Si eres infiel, claro que tienes sentencias y advertencias de castigo. Si eres inmundo, hay sentencias y advertencias de condenación. Todas las sentencias de castigo y condenación, disciplina, son para aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios y que están fuera de los pensamientos de Dios, los que viven ajenos a sus propósitos eternos. Pero para los que son fieles, santos, obedientes y justos, sus pensamientos son de paz. ¿Conviene ser fiel? ¿Conviene ser santo? ¿Conviene ser obediente? ¿Conviene ser justo? Claro, porque mira los pensamientos que tiene de Dios para nosotros. Pensamientos de paz y no de mal. En otras palabras, hermanos, son pensamientos buenos, agradables, perfectos. Y ha prometido guardarnos del mal que viene externamente a nosotros. En el mundo, en este mundo en que estamos viviendo, hay mucho mal, hermanos, hay mucha maldad por causa del pecado. Pero dentro de los pensamientos de Dios no hay nada malo contra nosotros, sus hijos, contra sus hijas.
Así que, hermanos, nosotros no dependemos del mundo. ¿De quién dependemos? Dependemos de la bondad de Dios. Su bondad está reservada para ti. Su bien y su misericordia pueden seguirte todos los días de tu vida, porque así lo prometió en el Salmo 23. ¿Verdad? ¿Usted sabe de memoria el Salmo 23? Su bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esos son los pensamientos de paz. Cuarto aspecto, el último. ¿Cuál es el último que nos falta? Ya están aprendiendo cómo interpretar un texto, ¿verdad? Ya están. Hay que dividirlo en partes para encontrar el sentido espiritual, para entender la voluntad de Dios. Hay que dividir los textos. Cuarto aspecto, dentro de los pensamientos de Dios. Esto es glorioso, hermanos. Dentro de los planes de Dios, dentro de los pensamientos de Dios, es darte el final que tú deseas. ¿Cómo quieres terminar tu vida en esta tierra? ¿Cómo quieres terminar tu existencia en esta tierra? Yo quiero terminar como los patriarcas, ancianos y llenos de días. Dice que así terminó Abraham, anciano y lleno de días. ¿Cómo terminó Moisés? A sus 80 años, hermanos, tenía la capacidad para ayunar 40 días. Y hoy no tenemos ni la capacidad para ayunar un día. Dentro de esos planes, dentro de esos pensamientos divinos eternos, Dios ha considerado, ha determinado, ha pensado darte el final que tú deseas. Por eso dice, para daros el fin que esperáis. O sea que los pensamientos de Dios siempre ha estado un final dichoso, lleno de bendición, reposo, seguro y tranquilo para nosotros. Dios en sus pensamientos de paz, en sus planes de bien para cada uno de nosotros, ha prometido concedernos un futuro lleno de bienestar, a fin de que podamos terminar la experiencia de nuestra vida humana llena de dicha y felicidad. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso? ¡Aleluya! ¡Qué poderoso es Dios! Está en sus pensamientos eternos el fin de tu existencia humana, un final de bendición y satisfacción. Te vas a reír por lo que voy a decir. Tu plan de retiro está en los planes de Dios. Olvídate del Afore. Tu plan de retiro depende de Dios. Él ha escrito, ha destinado, ha designado, ha estipulado, ha planeado, ha meditado todo lo que implica la palabra pensamientos. Hermanos, que tú tengas un plan de retiro lleno de gracia y lleno de favor. Por eso ha dicho, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, Dios ha dicho, te voy a dar un final. Te voy a dar ese final tan deseado. Te voy a dar ese final tan anhelado en tu vida. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo quieres terminar la existencia de tu vida humana? A lo mejor ni te has puesto a pensar en eso. Pero Dios ya lo ha pensado por ti. Dios ya lo ha pensado por ti. Probablemente ni te has puesto a pensar qué va a ser de mí cuando sea viejo, cómo voy a terminar en mis días. No queremos a veces pensar en eso. Pareciera que toda la vida vamos a ser jóvenes, pero no. Pero mira la sabiduría de Dios. Dios ya pensó el final que tú tendrás en esta tierra. Dios ya tiene escrito el final de la historia de tu vida. El final de tu existencia humana ya está, ha estado siempre
en la voluntad de Dios desde la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir confiando, obedeciendo, sirviendo, amando a Dios. Él ya tiene todo planeado para el final de nuestra vida en esta tierra. Bendito sea Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Ya voy a terminar. En este mismo capítulo, mire, solamente se dan cuenta que no he trocado otro texto. ¿No les he puesto otro texto fuera del capítulo 29? No hemos visto otro texto. Pero en este mismo capítulo, donde Dios revela sus pensamientos de paz, también hay un grande consejo de Dios. Es un grande consejo lo que hay en relación a la experiencia de vivir en paz en la tierra. Y voy a regresarme al versículo 7 de ese mismo capítulo. Este es el gran consejo de parte de Dios. 29:7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Si tú vienes de por allá del sur, cuídate de andar peleando en esta tierra, por favor. Si tú vienes de por allá, de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y todos esos ranchos por allá, cuídate de andar metiendo problemas aquí en Juárez. Si quieres que los pensamientos eternos de Dios se cumplan en tu vida. Bueno, vamos a darle también a los que vienen de Durango, de Torreón, de por acá cerca, de estos ranchos también. Ese es el consejo de Dios. O sea, Dios está pensando que paz para nosotros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es parte del contexto. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella. Ya ve, porque en su paz, o sea, en la paz de la ciudad, tendremos vosotros paz. O sea, no te metas en problemas en la ciudad donde estás viviendo. Procura vivir en paz. Oremos por la ciudad. Al contribuir con la paz de la ciudad, tendremos la promesa de paz para nuestras vidas. Así que, mis hermanos, vivamos en la paz de Dios. Tratemos de estar en paz con los demás. El origen de nuestra paz es la presencia de Dios. El creyente que está lleno de la presencia de Dios siempre tendrá paz en su corazón. Póngase en pie, por favor.